La tarea 2 de modernidad, arte y pensamiento está presentada por Idalia Magdeli, Kevin Mauricio Delgado, Caterine Román y Claudia Patricia Bolívar. Durante los siglos XVIII y XIX en Europa se experimentaron una serie de transformaciones que dieron lugar a nuevos conceptos desde lo estético, filosófico y artístico para permitir que nuevas corrientes se instalaran a partir del racionalismo, las revoluciones y las nuevas escuelas. El artista ya no es considerado como un hábil artesano, sino como un intelectual de gran sensibilidad, cuya experticia trasciende lo figurativo y lo clásico. Siguiente, por favor. Como primera fase vamos a presentar filosofía y estética. En la estética fue considerada como teoría de lo sensible y reconoce nuestro gusto por el orden, la novedad y lo trágico. Kant habla del juicio del gusto y también de lo desagradable. Hegel expone un nexo entre el ideal y la naturaleza. Presenta el arte como verdad y manifestación de la idea absoluta, mientras que Nietzsche se refiere a la voluntad de poder, al juicio del gusto, al apolíneo en relación con Apolo para lo visual y a lo dionisíaco para establecer el principio del goce. Siguiente. En cuanto a la moral dentro del campo filosófico, el hombre confía en la razón y aplica los criterios de la ciencia a su vida. Realmente es más científico y afirma que la voluntad es libre. También habla del poder de la razón, habla sobre ella misma, donde la libertad es perfecta, porque la razón es el principio de la autonomía del yo. Como bien sabemos, la modernidad se caracteriza específicamente por la razón. En ella se observa un autopocentrismo, un nuevo saber como es la bioética, la ética liberal y el derecho a la libertad de conciencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la razón, en la modernidad el sujeto creía que por medio de ella iba a llegar al progreso y a la felicidad. El hombre divino ya se empieza a individualizar y reemplaza la voluntad de Dios por la razón misma. La lucha contra el dominio, como se ve en la Revolución Francesa, provoca que el hombre entienda que posee poder. Además, toma el capitalismo, se da la industrialización, cambia su pensamiento a uno estructuralista, secular y productivo. La siguiente, por favor. Dentro de la experiencia estética en el arte, el hombre concibe la belleza como una parte de su vida y que está sujeta a la realidad por la razón. Empieza a encontrar que las guerras, el dolor y la furia pueden ser representadas como algo bello. Asimismo, se interpreta que el sujeto y su sensibilidad tiene que ver con la apreciación de una obra como arte. Ya se supera la idea clasista de la belleza, la armonía y la perfección, que eran los cánones de placer y de estética dentro del Renacimiento. Sigue, por favor. Bueno, con el saludo, presento, mi nombre es Kevin y a continuación vamos a ver los elementos estéticos. Siguiente, por favor. Bueno,
Elementos estéticos. Durante los siglos XVII y XIX, el arte de la modernidad se caracterizó por elementos estéticos como la racionalidad, el realismo, la búsqueda de la originalidad y el énfasis en la individualidad y la expresión emocional, así como el interés en la representación de la vida cotidiana y los cambios sociales. Cada uno de esos conceptos fueron establecidos por movimientos como el romanticismo y el neoclasismo, movimientos que no solo proyectaron estos cambios en la historia, sino también se caracterizaron por una variedad de elementos estéticos que incluían lo bello, lo feo y lo sublime y lo grotesco y lo adyacente. Esos elementos reflejaban la transformación social, política y cultural de la época. Los artistas exploraron estas ideas a través de diferentes medios, estilos artísticos. Por ejemplo, en el arte neoclásico del siglo XVII se centró la belleza idealizada y la forma clásica, mientras que en el romanticismo del siglo XIX abrazó lo sublime y lo grotesco para expresar emociones intensas, expresiones humanas y profundas. Siguiente. Bueno, en la parte de los elementos estéticos encontramos dos movimientos como anteriormente lo dijimos, que es el movimiento neoclásico y el movimiento del romanticismo. El movimiento neoclásico, sus temas se centralizaban principalmente en lo bello y lo sublime, conceptos que se asociaban con la armonía, la grandeza y la profundidad, inspirando en la estética clásica griega y romana. Lo bello se representaba a través de la idealización de la forma humana y la perfección de la composición. Lo sublime, por otro lado, se relacionaba con lo grandioso y lo elevado y lo asombroso, evocando emociones, admiraciones y relevancia ante la naturaleza y la grandeza humana. Esos cambios de lo grotesco y lo feo y lo adyacente no solían ser temas centrales en el arte neoclásico, ya que esos temas estaban más asociados con el tema del realismo y del romanticismo. Bueno, asimismo encontramos el movimiento del romanticismo. El romanticismo, sus temas se centraban en una variedad de aspectos estéticos, incluyendo lo bello, lo sublime, lo grotesco y lo adyacente y lo feo. Como pueden ver, hay una diferencia bastante grande. Los artistas románticos buscaban explorar emociones intensas, la naturaleza salvaje, la imaginación y la subjetividad, lo que lleva a la representación de una amplia gama de temas, emociones en obras. Esto incluye la apreciación de la belleza en la naturaleza, la búsqueda de lo sublime a través de la experiencia emocional y la estética elevada, así como la exploración de lo grotesco, lo oyento y lo feo, como medios para expresar la complejidad de la experiencia humana. Por lo tanto, ese movimiento se observó cómo cada uno de esos elementos estéticos permitían mostrar gran variedad de elementos que pertenecieron al arte de la modernidad durante su trayectoria en la historia artística. Siguiente. Bueno, asimismo encontramos a través de esos elementos artísticos. Siguiente. Bueno, durante los siglos XVII y XIX, el arte de la modernidad se caracterizó por una serie de elementos artísticos que reflejaban los cambios sociales, políticos y culturales de las épocas. Algunos de esos elementos representaron a través de diferentes movimientos, los cuales buscaban escapar de una racionalidad y la ilustración e incluso la imaginación, haciendo énfasis en la pasión por el arte. Es por ello que a través de la historia encontramos movimientos como el romanticismo, el realismo, el impresionismo y el neoclasismo, movimientos que ayudan a conocer los principales elementos del arte, como las técnicas, los temas, los estilos y los materiales. Ahora bien, cada uno de estos movimientos despertaron cada uno de estos elementos artísticos que hicieron parte de la modernidad, como por ejemplo, siguiente. Bueno, en la parte de los elementos artísticos también encontramos principalmente lo que fueron movimientos, que fueron estos mismos los que despertaron elementos artísticos en la modernidad. Inicialmente encontramos el romanticismo. En el movimiento del romanticismo se desarrollaron varios temas y materiales como la naturaleza, que serían los temas, la imaginación, el individualismo, la libertad y el amor. Entre los materiales encontramos la literatura, la música, la pintura y la filosofía, que evocaban lo emocional. Así encontramos el romanticismo, técnicas como la imaginación, lo emocional, la naturaleza como temas centrales, que profundizaban la exaltación de lo individual y lo subjetivo. Por otra parte, encontramos lo que es el realismo. El movimiento del realismo se desarrolló varios temas comunes que incluían escenas y paisajes, urbanos y rurales. Los materiales técnicos y estílicos variaban, pero solían incluir pinturas al óleo sobre lienzo, dibujos a lápiz y carbón y grabado. El estilo del realismo se caracterizaba por una atención al detalle, al uso de la luz y sombra para crear profundidad y su enfoque capturar la realidad tal como se veía. Bueno, estos movimientos también desarrollaron otros tres movimientos, que es el impresionismo.
El movimiento del impresionismo se observa diferentes temas y conceptos los cuales se representaban por la luz, el movimiento de la pintura. Algunos temas comunes incluyen el paisaje al aire libre, escenas urbanas, retratos y la naturaleza muerta. En cuanto a los materiales y técnicas del impresionismo, solían utilizar pinceles de sedas suaves y pinturas en óleo. Los colores brillantes y la preocupación por la representación de la luz es también un rasgo distintivo de esta época. Estos artistas experimentaron las técnicas de la impresión en la pintura, buscando capturar la impresión general de un momento en lugar de detalles precisos. Los estilos individuales variaban entre los artistas, pero todos componían un interés por la captura de la vida cotidiana y una ruptura con las convenciones artísticas tradicionales. Por otra parte, encontramos el neoclásico. Neoclasismo, el movimiento que el neoclasismo desarrolló diferentes temas como la realidad, la virtualidad y la razón, y la búsqueda de la perfección. Los materiales técnicos típicos incluyen la pintura en óleo y la escultura a mano. Las técnicas se basaban en la precisión y la simetría, mientras que el estilo era elegante y austero, evitando lo excesivo y buscando la claridad y el equilibrio. Por último, encontramos el postimpresionismo. Pues se desarrolló varios temas comunes, incluyen el paisaje, retratos, escenas cotidianas y naturaleza muerta. En cuanto a materiales y técnicas, los artistas experimentaron con una amplia gama de medios, incluidos el óleo, acuarelas y pasteles, explorando técnicas como la pincelada expresiva y el uso de colores de forma simbólica y emocional. Los estilos variaban desde el puntillismo y el puntillismo y el simbolismo. Como pueden ver, cada uno de estos elementos o movimientos artísticos representaron lo que es hoy en día la modernidad en elementos artísticos, pues se pueden ver muchos manejos como el óleo, la pintura, técnicas, temas, o sea, todo esto representaba cada uno a través de estos movimientos. Siguiente, por favor. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Caterine Román y vamos a hablar de algunos artistas de la modernidad. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de Lucas Giordano, él es del siglo XVIII. Luca Giordano nació el 18 de octubre de 1634 y falleció el 3 de enero de 1705. Fue uno de los destacados pintores italianos famosos por su talento en rápida producción y en su versatilidad en diversos géneros artísticos. Fue por su brillante paleta, su técnica pictórica suelta y su imaginación, un claro predecesor de los grandes decoradores venecianos de este siglo. Lucas trabajó en Nápoles, en Roma y en España, creando obras de arte que se caracterizan por su dramatismo, dinamismo y maestría en el tratamiento de la luz. También fue conocido por su habilidad para pintar, sobre todo en frescos de grandes escalas, decorando iglesias, palacios y otros edificios importantes con sus grandes obras. Su estilo se inspiró en el barroco italiano y en el arte del artista como Caravaggio y Rubens. Luca ejerció una gran influencia en la modernidad a través de su estilo barroco y su enfoque innovador en el uso del color y la composición. Fue conocido por su capacidad para combinar elementos clásicos y barrocos en sus obras, creando un estilo único que se adelantaba a su tiempo. Su habilidad para representar el movimiento y la emoción en las pinturas influenció a otros artistas de la época y sentó las bases para el desarrollo del siglo XVIII. Además, Luca fue un artista que produjo una gran cantidad de obras en un corto periodo de tiempo, lo que permitió experimentar y perfeccionar su técnica. Su enfoque en la expresividad y la teatralidad en su pintura fue una de las principales características que él influyó en la modernidad y en el arte posterior. Siguiente, por favor. Bueno, por aquí vamos a hablar de una de sus obras, que es el Triunfo de Judith. Se presenta como una de las obras más importantes de este siglo.
en Italia, representando una escena bíblica en la cual Judith, una heroína judía, decapitó a Holofernes, general asirio, para salvar a su pueblo. La pintura muestra a Judith en primer plano, con un gesto triunfante y sosteniendo la cabeza de Holofernes en una mano y un cuchillo en la otra. La composición está llena de acciones y dramatismo con colores brillantes y contrastes que resaltan la valentía y la determinación de Judith. Logra transmitir la intensidad, la emoción de la historia a través de el manejo de la técnica pictórica y la expresión de los personajes. Esta obra es considerada una de las más destacadas de Luca y ha sido elogiada por su habilidad para representar escenas dramáticas y emotivas. Siguiente, por favor. Listo. Vamos a hablar del siguiente pintor, que es Caspar David. Él nació el 5 de septiembre de 1774 y falleció el 7 de mayo de 1840. Él fue un pintor paisajista del romanticismo alemán del siglo XVIII. A menudo se le ha reconocido como el artista alemán más sobresaliente de su generación. En las escenas alegóricas de su periodo medio, muestra figuras contemplativas contrapuestas a cielos nocturnos y la presentación humana apenas desempeñaba un papel marginal en contraposición a paisajes imponentes, lo cual dirige la mirada del espectador hacia la dimensión metafísica del hombre. Caspar es considerado uno de los artistas más importantes, ya que sus obras han tenido una gran influencia en la modernidad. Su enfoque en la naturaleza, el paisaje, fue conocido por sus paisajes evocativos y melancólicos que mostraban la grandeza y el misterio de la naturaleza. Su forma de representar la naturaleza como un escenario idealizado y simbólico ha sido una fuente de inspiración para los artistas modernos, que también exploraron la relación entre el ser humano y el entorno natural. Siguiente, por favor. Bueno, una de sus obras es La salida de la luna sobre el mar. Este cuadro alcanzó una gran popularidad en su época por las innovaciones formales y compositivas que introdujo en el género. Es una pintura que representa una escena nocturna en la que la luna se eleva sobre un mar calmado. La atmósfera de la pintura es tranquila, es serena. Los colores son suaves y una iluminación tenue que crea una sensación de misterio y quietud. Su composición de la obra es simétrica, con una luna muy brillante en el centro del lienzo y un horizonte lejano que se pierde en la oscuridad. La presencia de una figura solitaria en la playa añade un elemento de melancolía y soledad en esa escena, reforzando la sensación de contemplación y reflexión que transmite esta pintura. Siguiente, por favor. Cordial saludo, mi nombre es Magdeli Benavides. A continuación vamos a hablar sobre Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, 1748-1825, fue un destacado pintor francés que vivió y trabajó durante un periodo tumultuoso de la historia europea, especialmente en Francia. Su carrera artística se desarrolló durante la transición de la Ilustración al Romanticismo, abarcando la Revolución Francesa y el posterior ascenso de Napoleón Bonaparte. David emergió como un artista prominente de la escena parisina a finales del siglo XVIII, justo en el momento en que las tensiones políticas y sociales estaban llegando a un punto crítico en Francia.
Sus obras reflejan no solo los ideales de la Ilustración como la razón y la libertad, sino también el fervor revolucionario que marcó el periodo. Durante la Revolución Francesa, David se convirtió en un partidario entusiasta del movimiento, abrazando sus principios de igualdad y justicia. Sus pinturas como La muerte de Marat y El juramento de los socios se convirtieron en símbolos de la revolución, retratando eventos y figuras revolucionarias con un estilo neoclásico que enfatizaban la claridad y la nobleza de los temas. Sin embargo, con el advenimiento del Directorio y luego del Imperio napoleónico, David también se convirtió en el pintor oficial de Napoleón, produciendo una serie de retratos y obras que glorificaban al líder militar. Este cambio de lealtad reflejó la complejidad política de la época y la adaptabilidad de David como artista. La muerte de Marat es un poderoso ejemplo del compromiso de David con la Revolución Francesa. La pintura representa al líder revolucionario Jean-Paul Marat, quien fue apuñalado hasta la muerte en su bañera por Charlotte Corday, una simpatizante de la facción contrarrevolucionaria. David retrata a Marat con una expresión serena y digna, sosteniendo en su mano izquierda la pluma con la que escribía sus influyentes panfletos revolucionarios. La composición está marcada por un fuerte contraste de luz y sombra, enfatizando la figura del mártir revolucionario. Esta obra se convirtió en un icono de la Revolución Francesa. En esta obra, Jacques-Louis emplea técnicas propias del neoclasicismo, como una composición equilibrada y simétrica, así como un uso magistral del claroscuro para resaltar la figura de Marat. El óleo sobre lienzo es el medio principal utilizado por David para capturar la intensidad del momento. Por otra parte, la obra refleja el fervor revolucionario y los ideales de igualdad y justicia promovidos durante la Revolución Francesa. Marat es representado como un líder mártir revolucionario, con esta expresión serena que evoca la dignidad y el sacrificio por la causa revolucionaria. En términos estéticos, la muerte de Marat busca transmitir un sentido de lo sublime a través de la representación del sacrificio y la tragedia. La composición simétrica y la iluminación dramática contribuyen a crear una atmósfera solemne y emotiva, mientras que la figura de Marat se convierte en un símbolo de la virtud revolucionaria. Conclusiones. Desde lo filosófico y estético se plantea la moral dentro de los valores en la representación en la imagen, al igual que la perspectiva de lo desagradable y la inserción del sujeto en la apreciación de la belleza en el objeto del arte. El arte de los siglos XVIII y XIX en Europa no solo fue testigo de transformaciones estéticas y filosóficas profundas, sino que también actuó como un reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales que caracterizaron estos periodos. Desde el neoclasicismo hasta el romanticismo, cada movimiento artístico no solo buscaba expresar la belleza o las emociones, sino que también desafiaba las normas establecidas y exploraba nuevas formas de representación y significado. Estos movimientos no solo redefinieron la figura del artista, elevándola a un intelectual sensible, sino que también sentaron las bases para futuras corrientes artísticas a través de la búsqueda de la originalidad, la expresión emocional y la representación de la vida cotidiana. Los artistas de este periodo fueron capaces de capturar la complejidad de la experiencia humana en un momento de cambio y evolución constante. Muchas gracias.